En una ciudad extranjera, lejos de su hogar familiar, vivía una madre anciana y enferma. Su único hijo, Martín, había venido a visitarla tras años de ausencia. Martín había crecido distante de su madre, obsesionado más con su carrera y su propio bienestar que con el amor de su progenitora. Clara, por otra parte, estaba emocionada por ver a su hijo. Sin embargo, la visita de Martín no fue lo que esperaba. Desde el momento en que llegó, parecía impaciente, distraído y ansioso por regresar a su vida cómoda y sin responsabilidades familiares. Clara, a pesar de su debilidad y enfermedad, intentaba hacer de cada momento algo especial para su hijo. Una noche, Clara sufrió una crisis de salud severa debido a ciertas condiciones de su enfermedad. Esta tuvo que ser trasladada a una ciudad diferente que contara con los insumos médicos adecuados para tratar su condición. Martín, abrumado por el estrés y el inconveniente que la situación le causaba, tomó una decisión cruel y egoísta. Mientras su madre yacía débil en la cama del hospital, Martín planeó su salida. Esperó a que su madre estuviera profundamente dormida por la medicación y en la madrugada se fue. Martín regresó a su vida habitual sin mirar atrás, dejando atrás a su madre en una ciudad desconocida, sola y vulnerable. En su mente justificó su acción diciéndose a sí mismo que no podía lidiar con el estrés emocional y financiero de cuidar a una madre enferma. Convencido de sí mismo, intentó olvidar lo que había hecho. Pero Martín había olvidado un pequeño detalle. Su madre, Clara, siempre había sido una mujer a la que a todos les caía bien. Y aunque una mujer de recursos modestos, tenía una red de amigos y vecinos que la apreciaban profundamente. Uno de sus vecinos, un anciano amable llamado Don Ernesto, notó la ausencia de Clara en la comunidad. Preocupado, decidió averiguar qué había ocurrido e inmediatamente. Con la ayuda de otros vecinos, contaron con las autoridades locales y finalmente ubicaron a Martín, quien fingió sorpresa al recibir la noticia de que su madre había sido encontrada. Al ser confrontado con su abandono, Martín trató de justificarse una vez más, culpando a la situación y a la dificultad de la tarea de cuidar a su madre. Sin embargo, sus excusas cayeron en oídos sordos ante la comunidad que había unido fuerzas para proteger y cuidar a Clara. El pequeño detalle que Martín olvidó fue el amor y el aprecio que su madre había cultivado entre aquellos que la rodeaban. Mientras Clara se recuperaba lentamente con el cuidado y la ayuda de la comunidad, Martín no podía creer que su madre se había salvado de la muerte. Con el tiempo, Clara comenzó a recuperarse lentamente gracias al apoyo y cuidado de la comunidad que la rodeaba. A medida que su fuerza física regresaba, también lo hacía su determinación y espíritu. Aunque inicialmente devastada por el abandono de su hijo, Clara decidió convertir esa experiencia en algo que la fortaleciera. Impulsada por el afecto y la solidaridad de sus vecinos, Clara se convirtió en una figura central en la comunidad. Su historia de superación y su capacidad para perdonar y seguir adelante comenzaron a sonar profundamente entre aquellos que la conocían. La historia de cómo había sido dejada sola en una ciudad desconocida despertó empatía y admiración en muchos. Gracias a esto, Clara comenzó a compartir su experiencia en pequeñas reuniones locales, ofreciendo charlas motivacionales sobre la importancia del amor, la familia y la determinación. Su autenticidad y calidez atrajeron la atención de más personas, y pronto sus charlas se volvieron populares en la región. Clara descubrió que tenía un don para inspirar a otros con su historia y a través de su mensaje de perdón y fortaleza. A medida que su fama crecía, comenzaron a llegar invitaciones para que Clara diera charlas en otras ciudades y eventualmente en todo el país. Sus palabras quedaban en la mente de aquellos que habían experimentado situaciones difíciles o habían enfrentado momentos de adversidad en sus vidas. Clara se convirtió en una figura reconocida en el ámbito de las conferencias motivacionales, conocida por su humildad y sinceridad al compartir su historia personal.
A través de su trabajo como conferencista, Clara no solo encontró una nueva fuente de ingresos, sino también un propósito renovado en la vida. Decidió que parte de los ingresos que generaba en sus charlas serían destinados a iniciativas comunitarias y a apoyar a otras personas que enfrentaban circunstancias difíciles. Mientras tanto, Martín observaba desde lejos cómo la vida de su madre tomaba un giro inesperado. A pesar de haber sido el causante de tanto dolor y sufrimiento, no podía evitar sentir una mezcla de orgullo y culpa al ver cómo Clara se transformaba en una líder admirada y respetada. Nunca había imaginado que su abandono pudiera tener consecuencias tan profundas y positivas. Tiempo después del abandono de Clara por parte de Martín, la vida de este último había seguido un curso bastante diferente. A pesar de la vergüenza y el reconocimiento inicial por haber dejado a su madre en una situación tan vulnerable, Martín había elegido distanciarse aún más de las responsabilidades familiares. En lugar de enfrentar sus acciones y buscar un acercamiento con Clara, este se sumergió más profundamente en su carrera y en un estilo de vida egoísta. Sin embargo, mientras Clara encontraba su voz como conferencista motivacional y su historia inspiraba a muchos, la reputación de Martín comenzaba a verse comprometida. La comunidad local, que había presenciado la desgarradora historia del abandono de Clara, no podía evitar mirar a Martín con desprecio. Sus intentos de disculpa y justificación parecían vacíos y egoístas a los ojos de aquellos que habían visto cómo Clara había sido dejada a su suerte. Con el tiempo, los negocios de Martín comenzaron a sufrir. Clientes potenciales y socios comerciales que habían conocido la historia de su abandono a través de los medios locales o las redes sociales optaban por no hacer negocios con él. Las redes sociales se llenaron de comentarios negativos y críticas hacia él, lo que afectó aún más su reputación profesional y personal. Martín intentó ignorar las consecuencias de sus acciones, convenciéndose a sí mismo de que había tomado la decisión correcta en ese momento difícil. Sin embargo, la realidad de su situación era cada vez más evidente, pero para Martín un día todo cambiaría. No en su aspecto económico o con su compañía, sino en términos espirituales. La tranquila oficina de Martín se vio interrumpida por la entrada de Clara. Con su cabello canoso recogido en su moño, caminó hacia el escritorio donde Martín se encontraba enfocado en su trabajo. Al levantar la vista y ver a su madre parada frente a él, la sorpresa casi le provocó un infarto. «Martín, necesito hablar contigo», dijo Clara con una voz que resonaba como una mezcla de calma y firmeza, aunque sus ojos revelaban la complejidad de sus sentimientos. Martín, atónito por la presencia inesperada de su madre, titubeó antes de responder. «Mamá, ¿qué haces aquí?» «He venido a hablar contigo», afirmó Clara con determinación. Martín se puso de pie, sintiendo un nudo en la garganta y una mezcla de nerviosismo y preocupación. «Mamá, lo siento mucho por todo lo que pasó. No sé cómo...» Clara interrumpió a su hijo. «Martín, escuché tus disculpas. Sé que te arrepientes de lo que hiciste, pero eso no cambia lo que pasó ni el dolor que sentí al ser abandonada en una ciudad desconocida». Martín asintió, incapaz de sostener la mirada de su madre. «No tengo excusas, mamá. Estaba asustado y no supe cómo manejarlo, pero ahora veo lo egoísta que fui». Clara se alejó lentamente del escritorio, caminando hacia la ventana con gesto reflexivo mientras miraba hacia afuera como buscando las palabras adecuadas. «He pasado mucho tiempo reflexionando sobre todo esto, Martín, y quiero que sepas que te perdono. No puedo llevar el peso del resentimiento en mi corazón». Las lágrimas amenazaron con escaparse de los ojos de Martín, quien luchaba por contener la emoción. «Mamá, no merezco tu perdón. Todo lo que hiciste por mí. Y yo...» Clara se giró hacia su hijo. «Martín, todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos y tratar de ser mejores personas. Yo elijo perdonarte, no porque lo merezca ahora mismo, sino porque quiero liberarme del dolor y seguir adelante».
Martín se acercó a su madre con pasos vacilantes, sintiendo una mezcla abrumadora de alivio y angustia. Gracias, mamá. No sé cómo compensarte por todo esto. Clara tomó la mejilla de Martín con ternura, sus arrugas profundizándose con una sonrisa triste pero reconfortante. Martín asintió con gratitud y respeto, luchando por mantener la compostura mientras las emociones lo embargaban. Clara se alejó lentamente hacia la puerta, su figura diminutiva pero firme proyectando una sensación de paz y perdón. Bueno, creo que ya he dicho todo lo que necesitaba decir. Cuídate mucho, hijo. Fueron las últimas palabras de Clara antes de cerrar suavemente la puerta tras de sí. Martín se quedó solo en la oficina, su mirada fija en la puerta por donde su madre había partido. Al levantar la vista, vio unos papeles sobre su escritorio con la palabra desalojo claramente visible. Las lágrimas empezaron a caer, mezcladas con la abrumadora realidad de su situación. En un momento que había buscado perdón, Martín encontró algo más: la lección dolorosa de las consecuencias de sus acciones y lo hermoso del amor materno.